Estamos presentando una serie de programas titulada Ya llega nuestra liberación. En este programa vamos a abordar el estudio bíblico profético conocido como la abolición o supresión del sacrificio perpetuo y la abominación de la desolación. Por su extensión, este programa lo hemos dividido en dos partes. En la parte 1 vamos a estudiar con mucho detenimiento qué es el sacrificio perpetuo y qué casos de abominación de la desolación ocurrieron en el pasado. Esto es fundamental porque si no entendemos bien lo que es el sacrificio perpetuo y si no entendemos bien qué casos ocurrieron en el pasado de abominación, no vamos a poder entender esta profecía que está 4 veces en el libro de Daniel sobre un suceso futuro que incluye las dos cosas. ¿Y cuál es la relevancia para nosotros de ese suceso futuro? Ese suceso futuro es justamente un momento futuro en el cual se suspenderá el sacrificio perpetuo y se instaurará en el lugar santo la abominación de la desolación. Entonces, pasemos a ver por qué es tan importante esta profecía. Es una profecía del libro de Daniel, pero es referida por el mismo Jesucristo en su discurso escatológico que podemos ver en Mateo 24. Y dice así: cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa, el que esté en el campo no regrese a buscar el manto. Ay de las que estén encinta o criando aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría a nadie, pero atención a los elegidos, se abreviarán aquellos días. ¿Cuál es la profecía referida por Jesús? Es una profecía del libro de Daniel. ¿Qué fue profetizado? 2 cosas: que se le ha abolido el sacrificio perpetuo y en su lugar se instalará la abominación de la desolación. ¿Dónde se llevará a cabo? En el lugar santo. ¿Cuál es el efecto del cumplimiento de esta profecía? Pues que inicia la mayor tribulación de toda la historia de la humanidad, dando cabida a todos los eventos catastróficos que estaban predichos en el Antiguo y Nuevo Testamento como sucesos previos a la segunda venida de Jesús. De manera que eso nos indica que algo específico profetizado por Daniel va a ocurrir como un evento disparador o detonante de una serie de sucesos. Por eso dice Jesús: cuando veáis que esto profetizado por Daniel sucede, agárrense, ¿no? A mí me gusta presentarla con este símil, ¿no? Para que entendamos un poco la magnitud de esta profecía, su importancia. Supongamos que va un autobús bajando de la montaña hacia el mar, hacia la costa. Y supongamos que ese autobús lleva a la humanidad entera, aproximadamente unos 7.500 millones de habitantes, aunque solo Dios sabe cuántos seres humanos somos en este momento. Pues un símil podría ser que está anunciado por el chofer del autobús. Cuando escuchéis un ruido fuerte por allá abajo en el motor o debajo del autobús, entonces agárrese durísimo. Si está fuera de su puesto, no regrese a su asiento. Quítese los lentes, aretes y relojes. Ore con fuerza y encomiéndese a Dios. O sea, lo que nos dice esa profecía es que cuando suceda, agárrese, porque viene lo más duro de toda la historia de la humanidad. ¿Cuáles son las 6 características de esta profecía de Daniel? Primero, que no se ha cumplido todavía. Está claramente fijada para el final de los tiempos, como lo vamos a ver en la Biblia. Añade a la humanidad entera. Tiene repercusión en toda la Tierra y también en los astros, luna, sol, asteroides, cometas, estrellas. Está asociada y complementada con otras importantes profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y es tan importante que es referida por Jesús mismo cuando explica los graves sucesos que preceden su segunda venida. Y lo que va a suceder es tan fuerte que dice Jesús que nunca la historia de la humanidad ha vivido algo tan fuerte, ni antes ni después. Con lo cual es importantísimo entenderla bien y conocer lo que va a suceder. Podemos ver entonces que todo sucede en 3 etapas. La primera etapa es la situación inicial, todo está en su sitio. El sacrificio perpetuo en el lugar santo. En la segunda etapa se dan 2 cambios. El primer cambio es que se abole o se suprime el sacrificio perpetuo.
Y el segundo cambio es que en su lugar se instaura la abominación de la desolación. En la tercera etapa vemos el resultado, el efecto de esto es que la justicia divina se derrama sobre la tierra, es decir, un castigo, la ira de Dios Padre cae sobre la tierra. Así se demuestra que el sacrificio perpetuo era lo que sostenía la santa ira de Dios. Para entender bien esta profecía hay que entender con exactitud qué significa el sacrificio perpetuo y vamos a verlo en la Biblia. El sacrificio perpetuo está en la Biblia anticipado, consumado y perpetuado. Esto es fundamental. La anticipación la vemos en el Antiguo Testamento. La primera vez que la vemos es con la oblación de Abel, que dice que es grata a Dios. Él hizo la oblación de los primogénitos. La segunda vez que la vemos en la Biblia es cuando Noé sale del arca y en agradecimiento a Dios hace un templo y ahí ofrece holocaustos y aparece el calmante aroma, es decir, un holocausto que calma la ira de Dios, un calmante aroma hacia Dios. Luego vemos el rito del sumo sacerdote Melquisedec, que presenta pan y vino. Aquí aparecen dos cosas importantes que forman parte de nuestra Santa Misa. En el Levítico y en el Éxodo vemos que la ley ya ponía mucha mayor precisión a qué se había de hacer y cómo debía hacerse. Digamos que en su pedagogía divina Dios iba enseñándonos la liturgia poco a poco. Entonces en el Levítico vemos que tenía que sacrificarse un cordero sin mancha, prefigurando al verdadero cordero sin mancha que es Jesucristo. También establece que el sacerdote tenía que bendecir, ¿no? Levantar las manos al pueblo, bendecir. Vemos que eso aparece en la última cena. Y establece que se tenía que hacer como sacrificio por el pecado, es decir, que se nos da el objetivo, el para qué. También dice sacrificio de comunión. Mira, aparece la palabra comunión, muy interesante. También establece la ley que tenía que sacrificarse entre dos luces. Eso en otro programa explicamos que significaba a las 3 de la tarde. ¿Por qué tenía que sacrificarse el cordero a las 3 de la tarde? Porque Dios sabía que su hijo iba a ser asesinado a las 3 de la tarde, o iba a morir a las 3 de la tarde en el Monte Calvario. Y aparece también en Éxodo 29 el decreto de holocausto perpetuo, es decir, que tenía que hacerse de generación en generación. También lo vemos en el libro de Ezequiel, cada día, ¿no? Decreto eterno, fijo y para siempre, o sea, orden de perpetuidad. Esto es la anticipación. Se consuma en el Monte Calvario. Ya Juan Bautista decía, este es el verdadero Cordero sin mancha. El pueblo sabía lo que era el Cordero sin mancha porque estaba en la ley de Moisés. En el día de dedicación era el día en que el pueblo confesaba sus pecados y el sacerdote tomaba los pecados del pueblo y los depositaba sobre la cabeza de un cordero. Pero Juan Bautista enseña, esa era la sombra, la plenitud, el verdadero Cordero sin mancha es este, a quien yo no merezco ni siquiera desatar las sandalias. En la última cena, Jesús, como verdadero sumo sacerdote, toma el pan, lo bendice, como lo decía la ley, lo parte. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Para qué? Derramada para el perdón de los pecados, como lo veíamos en la ley. Y él dice, como lo vemos en Lucas 22, hace de esto en memoria mía, es decir, orden de perpetuación. Pues todo finalmente concluye, llega a su culmen, a su cumbre, en el Monte Calvario, donde él derrama su preciosísima sangre por nuestro rescate. La tercera fase la llamamos la perpetuación. Es la Santa Misa que revive el sacrificio de Cristo en el Calvario. Es decir, la Santa Misa no es un simple memorial, como dicen los cristianos separados, ¿no? Sino que realmente la Santa Misa es nuevamente revivido, renovado el sacrificio del Calvario. Aquí vemos lo que yo llamo la primera Santa Misa completa, que se ve en Lucas 24 con los discípulos de Maús. Recordemos que nuestra Santa Misa tiene dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. En la última cena Jesús instituyó la Eucaristía, pero la primera misa completa, compuesta de liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, la vemos con el suceso de los discípulos de Maús, porque primero va Jesús con ellos en el camino y les explica las Escrituras, después parte el pan y dice así que al partir el pan fue que lo reconocieron, pues antes no habían abierto los ojos, no lo habían visto. De manera que esta es la primera misa completa, que es la que hoy en día hacemos, compuesta
de liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. También nos dice el apóstol San Pablo que nosotros nos hacemos partícipes de ese sacrificio, aportamos a ese sacrificio. ¿Cómo? Dice que ofrezcáis vuestros cuerpos como víctima viva, santa y agradable a Dios. Es decir, Dios se sacrifica por nosotros y nosotros en agradecimiento también nos ofrecemos a Dios como hostia viva. En 1 Colosenses además dice: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, Cristo como víctima santa, como verdadero Cordero sin mancha, se ofrece en sacrificio a Dios Padre por redimir todos los pecados de la humanidad. Pero nosotros, como discípulos y siervos suyos, estamos llamados a que en agradecimiento también nos ofrezcamos a nosotros mismos para completar, como dice San Pablo, lo que falta a las tribulaciones de Cristo. No es en realidad que le falte, porque la redención la hace Cristo él solo en el monte Calvario. Pero nosotros en agradecimiento tenemos que aceptar la parte que a cada uno de nosotros nos toca padecer. Y así, con la perpetuación del sacrificio que se da en la Santa Misa, también ofreciéndonos a nosotros mismos nuestras tribulaciones, nuestros padecimientos, nuestros desengaños, o inclusive nuestro martirio, ofreciéndoselo a Dios en agradecimiento, nos hacemos copartícipes de ese sacrificio perpetuo y aportamos la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde. En el libro del Apocalipsis o libro de la Revelación vemos que y gritan con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Es decir, ese Cordero sin mancha que como sombra era sacrificado en la ley mosaica y como plenitud es sacrificado en el monte Calvario y como orden de perpetuación sigue siendo sacrificado en cada Santa Misa, se convierte de Cordero sacrificado a Cordero victorioso, Cordero glorificado, que instaurará su reino por 1000 años en la tierra y, como dice el Apocalipsis, reinará por 1000 años con sus elegidos, con los que lo amaron, con los que le sirvieron, con los que no adoraron a la bestia ni aceptaron el sello del anticristo. De modo que estamos llamados a ser copartícipes del sacrificio perpetuo para heredar también la gloria del Cordero sin mancha resucitado. Habiendo él sido resucitado y uniéndonos a ese sacrificio, seremos también nosotros resucitados por el Cordero sin mancha. Entonces, esto que acabamos de mostrar es fundamental para lo que viene en este estudio bíblico profético, pues si no entendemos esto, si no entendemos bien lo que es el sacrificio perpetuo, no vamos a entender la profecía de Daniel de la supresión del sacrificio perpetuo, ni vamos a entender por qué las consecuencias tan graves de suprimirlo. Hay un momento futuro en el cual será suprimido y las consecuencias para la humanidad serán terribles, y así, solamente así, es que verdaderamente el hombre entenderá el valor del sacrificio perpetuo, porque el hombre ha menospreciado el valor de la Eucaristía. Los cristianos no católicos desconocen la presencia de Cristo real en la Eucaristía, y los cristianos católicos que sí la conocen, sí la aceptan, no la aprecian, no la valoran. Los católicos han subvalorado, han menospreciado la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Por esta razón es que Dios va a demostrarnos realmente el valor que tenía. Nos va a hacer entenderlo, digamos que por las malas, ya que por las buenas no quisimos entenderlo. Y lo vamos a entender viendo las consecuencias de suprimir el verdadero sacrificio perpetuo. Pasamos ahora a un intermedio. Veamos un poco más detalle cuando el culto es agradable y cuando no es agradable a Dios. Esto es fundamental entenderlo para entender la profecía objeto de este estudio. El primer caso que vemos en la Biblia donde hay un culto agradable y un culto no agradable a Dios es en el Génesis capítulo 4, que habla de Abel y de Caín. Vemos que dice: Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Es decir, los dos hacían lo mismo, es lo que vamos a demostrar. ¿Por qué Dios miró con agrado la oblación de Abel y no la de Caín? Veámoslo, porque ahí está en la Biblia. Dice así:
Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras el bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia. ¿Qué significa esto? Que lo importante del culto no es la parte exterior, porque los dos sacrificaban animales, ofrecían holocaustos. ¿Por qué solamente el que ofrecía Abel era agradable a Dios y no el que ofrecía Caín? Pues ahí lo vemos, dice: no es cierto que si obras el bien podrás alzarlo. Si obras el bien, o sea, la intención con la que se hace es importante, y también estar en estado de gracia, vivir en santidad, cumplir los mandamientos, no hacer el rito por hacerlo, porque si solamente lo hago por hacerlo y no amando a Dios, y no lo hago con la intención de adorar a Dios, de darle culto a Dios, entonces el rito no sirve de nada. Y como le dice ahí a Caín: mas si no obras el bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia. Es decir, los sacerdotes, bien sea del Antiguo Testamento o de nuestros días, que llevan a cabo el culto a Dios, la liturgia, sin amar lo que están haciendo, sin amar a Dios, sin hacerlo con la verdadera intención de darle culto a Dios, de agradecer a Dios y de agradar a Dios, pues de nada sirve la parte externa del rito. Lo que nos está diciendo es que la verdadera diferencia está en el corazón, en la intención y en estar en estado de gracia, en vivir en santidad, pues la santidad es la que hace que el culto sea agradable a Dios. Veamos un segundo ejemplo muy importante, lo vemos en el libro de Samuel. Dios dispuso a Elí como su sacerdote y le hizo unas promesas, pero Elí incumplió porque su corazón se apartó de Dios. No solamente él, sino sus hijos, Hofni y Pinhas. Ellos, como también eran levitas, como su padre Elí, pues también les tocaba ofrecer el culto a Yahvé. Sin embargo, trataban la ofrenda con desprecio, dice la Biblia. También dice que ellos lo que querían era cebarse con los corderos más cebados, ¿no? Más gordos, más beneficiados, digamos. Es decir, ellos hacían el sacrificio que establecía la ley mosaica, pero lo hacían sin ningún interés de amar a Dios, sin ningún propósito de adoración. Lo hacían rapidito para salir del paso, para comerse el resultado de ese sacrificio. De modo que Dios reprende a Elí y le da unas sentencias muy fuertes. Le dice que le cortarán su brazo, que en su casa nunca habrán hombres maduros. Le profetiza que sus 2 hijos morirán, Hofni y Pinhas, y morirán el mismo día, porque dice así: porque trataban con desprecio la ofrenda hecha a Yahvé. Primera de Samuel 2:17. Y después lo dice también más adelante: ¿por qué pisoteáis el sacrificio y la oblación que yo he ordenado? Y pesan tus hijos más que yo, cebándoos con lo mejor de todas las oblaciones de mi pueblo. Es decir, Dios le reclama con mucha fuerza a Elí que ellos no estaban haciendo el rito de la ley mosaica con recta intención, realmente amando a Dios, realmente haciéndolo para adorarle y para darle gracias, como acción de gracias. Entonces vemos, como lo muestra este gráfico aquí en la parte baja de la lámina, que lo que hacían Elí y sus hijos como rito era lo mismo que hacía Samuel. Sin embargo, dice la Biblia que el culto que prestaba Samuel realmente era el que producía el calmante aroma que sostenía la ira del Padre, pero el que hacía Elí y sus hijos no era gloria de Dios. Externamente pareciera que hacían lo mismo, pero realmente solamente vivía en santidad Samuel, y solamente él lo hacía en verdadera actitud de amor a Dios, de adoración a Dios, de rendirle un culto y un culto de acción de gracias. Por eso Dios quita a Elí y a sus hijos y pone a Samuel como su verdadero sacerdote. ¿Qué es lo que ocurre? Brevemente lo resumo así. Producto de la ofensa de Elí y de sus hijos a Dios, ellos son derrotados 2 veces por el pueblo filisteo. Y no solamente son derrotados, sino que el arca de la alianza es capturada. Estuvo en manos de los filisteos durante 7 meses. Eso solamente pudo restablecerse gracias a que Dios hace a un lado a Elí y a sus hijos, cumple la profecía porque los 2 hijos mueren el mismo día.
Samuel invita al pueblo a convertirse, a dejar la idolatría, a regresar su corazón a Dios y hace un sacrificio perpetuo, o sea, hace el culto mosaico de la sacrificio del Cordero sin mancha, agrada a Dios con su sacrificio y en el mismo momento que Él está sacrificando al Cordero sin mancha, Dios les da la victoria y el arca de la alianza es recuperada. De manera que veamos la importancia histórica que tiene la Santa Misa. Por hacerla mal, en este caso el rito de la ley mosaica, por hacerlo mal y con desprecio a Dios, son derrotados y pierden el arca de la alianza. Eso es restablecido por Samuel, que hace que el pueblo vuelva su corazón a Dios, vuelve a restablecer el rito, pero amando a Dios, con verdadera intención de amar a Dios, de manera que ellos vencen a los filisteos, son derrotados no por la fuerza del pueblo hebreo, sino por el resultado de haber hecho el sacrificio perpetuo con recta intención. De manera que Samuel es el que hace que el pueblo se convierta, restablece el sacrificio perpetuo y recuperan el arca de la alianza. Esto es fundamental entenderlo en nuestros días, porque aquí estamos viendo en el pasado cómo el rito, bien o mal celebrado, traía la guerra o la paz, ¿no? Traía la bonanza o la destrucción. En nuestros casos va a ser exactamente igual y es lo que vamos a demostrar en la profecía de la abolición del sacrificio perpetuo y de la instauración de la abominación de la desolación. Es decir, el mundo va a comprender cómo la Santa Misa, bien celebrada o celebrada con desprecio a Dios, va a cambiar el curso de la historia. Es decir, va a cambiar los acontecimientos y Dios nos va a demostrar de una manera fehaciente y de una manera dolorosa, porque no lo quisimos entender por las buenas, el verdadero valor que tenía la Santa Misa. Lo vamos a terminar de aceptar en el sufrimiento, ya que no lo quisimos aceptar en la bonanza. Pasamos ahora a una breve pausa. Concluyamos esta parte 1 con un resumen de los casos de abominación que se ocurrieron en el pasado. Siempre que se suprime el sacrificio perpetuo, sobreviene lo que se llama la abominación de la desolación. Eso va a ocurrir a futuro, según la profecía de Daniel, pero para entenderla bien es necesario comprender los casos que ocurrieron en el pasado, que resumiremos a continuación y son 5. El primer caso fue el que mencionamos anteriormente, cuando Israel cae entre los filisteos, quienes masacran al pueblo y toman el arca de la alianza. La abominación vino por parte de Elí y sus hijos, que como dice la Biblia, trataban con desprecio la ofrenda a Yahvé. Vemos en 1 Samuel capítulo 4 que el mensajero respondió: Israel ha huido ante los filisteos. Además, el ejército ha sufrido una gran derrota. Hasta el arca de Dios ha sido capturada. Es decir, las consecuencias de la abominación de la desolación en este primer caso es que los filisteos derrotan a Israel y ellos pierden el arca de la alianza, la cual estuvo en manos filisteas durante 7 meses. Pasemos ahora a analizar el segundo caso. Es la deportación a Siria en tiempo de los reyes Pekah y Oseas y su consecuente destrucción de Samaria. Samaria pues era la capital del reino de Israel. El reino de Israel es el reino del norte, las 10 tribus del norte. La deportación ocurrió en 3 fases y el tiempo transcurrió entre el 733 y el 722. El 722 termina con la destrucción de Samaria y la deportación de todos los israelitas hacia Asiria. En Segunda de Reyes vemos por qué se da la abominación de la desolación. Dice: abandonaron todos los mandamientos de Yahvé y se hicieron ídolos fundidos, 2 becerros, y se hicieron cipos y se postraron ante ellos. Todo el ejército del cielo dieron culto a Baal, es decir, se volvieron idólatras. Y dice así, Segunda de Reyes 17:23, Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había anunciado por medio de todos sus siervos los profetas, deportó a Israel de su tierra a Siria hasta el día de hoy. Es decir, la consecuencia de la abominación de desolación en este segundo caso fue la destrucción de Samaria y la deportación a Asiria. El caso 3 es sobre
las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, es el reino del sur. Vivieron la deportación a Babilonia durante 70 años y vivieron la destrucción de Jerusalén y del primer templo, del templo de Salomón. Eso ocurrió en el tiempo del rey Sedecías en el 586. En realidad la deportación ocurrió en tiempo de los últimos tres reyes, Joaquín, Jeconías y Sedecías. Pero la parte final ocurrió con Sedecías, que es la destrucción de Jerusalén y la destrucción del primer templo, el templo de Salomón. Vemos en Segunda de Reyes, hablando de Joaquín, con M. Joaquín hizo el mal a los ojos de Yahvé enteramente como hicieron sus padres. En realidad, si leemos todo el libro de los reyes, primera y segunda, vamos a ver que no fue solamente un rey, fue una secuencia de reyes. Vemos que en los reinados de Manasés, Amón, Joacás, Joaquín con N, Jeconías y Sedecías, también llamado Matanías, los 7 reyes seguidos hicieron el mal a los ojos de Yahvé, apartaron su corazón de Dios. De manera que, como dice en Segunda de Reyes 25:1, en el año 9 de su reinado, en el mes 10, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. La consecuencia de la abominación de la desolación en este tercer caso fue la destrucción de Jerusalén y del primer templo o templo de Salomón. Veamos un cuarto caso. En este caso lo llamo 4A, porque también tiene una parte B. La parte A es el saqueo de Jerusalén y la profanación del templo de Zorobabel en el año 167 a.C. El profanador es Antíoco Epífanes, rey de Siria, quien prohibió el culto a Dios, prohibió el judaísmo, o sea, prohibió el rito mosaico, el sacrificio del Cordero sin mancha fue detenido. Como resultado de eso, pues se dio lo que es la profanación del templo y el saqueo de Jerusalén. Ahora, ¿por qué digo que tiene una parte B? Porque en este caso el pueblo se resistió. Primero Matatías, que se resistió, se negó a incumplir la ley. Y después también uno de sus hijos, Judas Macabeo, organiza al pueblo para combatir a Antíoco Epífanes y para resistirse hasta el punto de la guerra y del martirio. Como resultado, es expulsado el invasor, se restituye el sacrificio perpetuo y se restablece todos los ritos sagrados judíos, se restablece el culto a Yahvé. Esa fiesta es conmemorada por los judíos y lo llaman el Hanukkah. De manera que el pueblo se resistió y logró que no se destruyera ni la ciudad ni el templo. Y el último caso, el caso 5, es la diáspora judía en el tiempo del rey Herodes Agripa II, en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y del segundo templo, el templo de Zorobabel. Como dijo Jesús, yo os aseguro que no quedará piedra sobre piedra, se cumplió en el año 70. Y él dijo, ¿por qué? Dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, el culto, en tiempo de Jesús, el culto que se brindaba a Yahvé era un culto vacío. Lo hacían exteriormente, pero realmente su corazón estaba lejos de Dios y sufrieron como consecuencia de esta abominación de la desolación, la destrucción de Jerusalén y del segundo templo o templo de Zorobabel. Hasta aquí terminamos la primera parte de este estudio bíblico profético. Vamos entonces a ver qué dice la profecía. Hasta ahora lo que hemos hecho es preparar el terreno y no hemos mostrado cuál es la profecía de Daniel. Vamos a verla. Aparece 4 veces en el libro de Daniel. Aparece en Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11 y Daniel 12. En todos los casos establece que se compone de 2 partes, la abolición del sacrificio y la instauración de la abominación de la desolación. En algunos casos añade algunos elementos complementarios, por ejemplo, profanarán el santuario o ciudadela. Yo siempre que veo la ciudadela en la Biblia lo asocio al Vaticano. Para mí, cuando habla de profanar el santuario o ciudadela, es una profanación que ocurre en el Vaticano. Cuando habla la destrucción de la ciudadela, para mí se refiere a la destrucción que va a vivir el Vaticano, producto de la abominación de la desolación y como resultado de haber tratado con desprecio la ofrenda a Dios. Un elemento importante que lo destaco ahora aquí en color verde y con un círculo verde
En 3 ocasiones dice Daniel que se refiere al tiempo del fin. Es decir, no está hablando de esos casos de abominación que ocurrieron en el pasado. En el programa anterior resumimos 5 casos de abominación que podemos ver en la Biblia que ocurrieron, pero eran sobre la antigua alianza. La que profetiza Daniel para el final de los tiempos es la supresión del sacrificio perpetuo basado en la nueva alianza, es decir, es la supresión de la Santa Misa, la supresión específicamente de la transubstanciación. Vamos entonces a ver cuáles son las consecuencias de detener la transubstanciación, es decir, de detener la Santa Misa de acuerdo al rito de la nueva alianza. Vamos a ver qué significa el día de Yahvé, el día que se desata la cólera divina. Hay muchísimas referencias bíblicas sobre el día de Yahvé y las consecuencias que trae. Hay cantidad de citas, sería imposible leerlas todas en un programa tan corto, pero básicamente en resumen habla de grandes terremotos, ¿no? Habla de la inversión del eje de la tierra y habla del vuelco de los mares sobre las costas. Es decir, como consecuencia de la supresión del sacrificio perpetuo de la nueva alianza, es decir, como consecuencia de un pecado contra la Santa Misa, que es un pecado gravísimo contra Dios, la humanidad entera va a sufrir consecuencias terribles. Como digo, no hay tiempo para leerlas todas, yo más bien me voy a enfocar en 4 citas bíblicas y voy a demostrar, entre otras cosas, que como resultado, como consecuencia de este pecado contra Dios, contra la Santa Misa, el eje de la tierra girará 180 grados. La primera demostración la quiero dar en Isaías 24. Muchos refieren a Isaías 24 como el Apocalipsis de Isaías, porque resume muchas de las cosas que después están puntualizadas con más detalle en el libro del Apocalipsis. Lo primero que dice es que se han alargado las caras, ¿no? los rostros, ya la alegría ha desaparecido, el júbilo ha sido arrancado de la tierra. Y lo dice ¿por qué? Porque ha sido detenido el sacrificio perpetuo, ¿no? Ha sido detenida la ofrenda a Yahvé. Y dice así, como consecuencia, dice, sacudida se bambolea la tierra, vacila la tierra como un borracho, se bambolea como una cabaña, pesa sobre ella su rebeldía, cae y no volverá a levantarse. Miren qué lenguaje tan misterioso. Para que algo caiga tiene que estar definido un piso, un suelo, ¿no? Si algo está levantado, cae lo que llamamos hacia abajo, pero para definir el abajo tiene que haber un piso hacia donde ese objeto cae. Situémonos en el espacio exterior. No hay un suelo, un piso hacia el cual la tierra pueda caer. Es decir, la tierra está en el espacio, no tiene a dónde caer, a no ser que cayera hacia el sol, pero la tierra no va a caer hacia el sol, la Biblia no lo dice y eso no va a ocurrir. ¿Qué significa realmente la tierra cae? Lo que puede caer es el eje de la tierra. Y fíjense que antes de que caiga, el eje de la tierra dice, sacudida se bambolea la tierra, vacila como un borracho. ¿Qué significa? Antes de que la tierra gire sobre su eje, vamos a sentir que el piso se mueve, como se nos mueve cuando estamos pasados de alcohol. Cuando una persona ha bebido mucho, siente que todo se bambolea, que todo se mueve. Pero en este caso lo vamos a sentir sin haber bebido alcohol. Es decir, vamos a sentir como si estuviéramos borrachos o como si la tierra es la que estuviera borracha. Obviamente la tierra no puede estar borracha. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Se cumple esta profecía diciendo, cae y no volverá a levantarse. Lo que cae es el eje de rotación de la tierra. Y vamos a demostrar además que cae 180 grados, porque podríamos decir, sí, es que la Tierra puede girar, pero un poquito nada más. ¿Por qué decimos que la Tierra gira 180 grados? Eso lo podemos ver en el libro del Génesis 8:22, que dice, mientras dure la tierra, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Aquí estamos hablando de las estaciones, no como se le llaman aquí en Colombia, invierno en la época de lluvia y verano en la época de sequía. No, nos referimos a las 4 estaciones que tienen los países del hemisferio norte y el hemisferio sur, primavera, invierno, verano y otoño. Los científicos han demostrado que para que existan las 4 estaciones
necesariamente tiene que basarse en un eje de rotación de la Tierra de aproximadamente 23 grados. Si la Tierra girara así, no habrían estaciones. Si la Tierra girara con un eje de rotación vertical, tampoco habrían estaciones. Las estaciones dependen de un eje oblicuo, un eje inclinado aproximadamente 23 grados. ¿Qué nos dice el Génesis? El Génesis nos dice que mientras dure la Tierra, siempre va a haber verano e invierno. ¿Qué quiere decir? Que si la Tierra gira, si las estaciones permanecen, es porque la Tierra o gira 180 grados o gira 360, volviendo a su posición original. Pero como Isaías 24 habría dicho, cae y no volverá a levantarse, quiere decir que el giro es de solo 180 grados. Veamos otras citas bíblicas que lo demuestran, el vuelco del eje de rotación de la Tierra. En Amós 8, del 4 al 9 vemos, primero, ¿por qué ocurre? Primero vemos que es porque se amontonan los pecados. Ahí está resumido al principio. Obviamente ese amontonamiento de los pecados del hombre concluyen con el peor de los pecados, un pecado contra Dios, contra la Santa Misa. Y termina diciendo así: sucederá aquel día, oráculo del Señor Yahvé, que yo haré ponerse el sol a mediodía, y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas. ¿Qué significa yo haré ponerse el sol al mediodía? Son las 12 según nuestro reloj, el sol está aquí arriba, y siguen siendo las 12 o las 12 y un poco, y el sol se oculta. Es decir, que cuando sea la 1 de la tarde, ya es la medianoche. Yo haré ponerse el sol al mediodía significa que él invierte, como lo dice ahí, la mañana por la noche. En Amós 5 lo dice de otra forma: trueca las mañanas en sombras y hace oscurecer el día en noche. Y como consecuencia del vuelco del eje de la Tierra, los mares se derraman sobre las costas, sobre los continentes. Dice, él llama las aguas del mar y sobre la haz de la tierra las derrama. Fíjense cómo lo dice: trueca la mañana en sombra, hace oscurecer el día en noche, es decir, vuelco la tierra, y como consecuencia los mares se derraman sobre las costas, es decir, llama a las aguas del mar y sobre la haz de la tierra las derrama. En la Biblia hay dos sucesos históricos en los cuales el eje de rotación de la tierra cambió. Uno está en el libro de Josué, capítulo 10, un día que Josué dice así: detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón. Eso lo dice para poder alargar el día y derrotar a todos sus enemigos. Y dice la Biblia que nunca Dios había obedecido la voz de un hombre de esa manera tan impresionante. Dios le hace caso a Josué y detiene el día, dice la Biblia, por casi un día. Quiere decir que ese día, que de 24 horas, se convirtió en un día de casi 36, porque tardó casi 12 horas en ocultarse el sol. Notemos que en el caso de Josué fue una rotación, como la que va a ocurrir, pero en sentido inverso. En tiempo de Josué, como lo puse aquí en esta nota abajo, el día se alargó casi 12 horas, es decir, la Tierra rotó 180 grados y un día se convirtió en casi 36. En este evento futuro, la inversión es en sentido contrario, un día se acortará casi 12 horas. ¿Hay alguna prueba arqueológica de que en el pasado la Tierra haya estado con el eje invertido? Sí la hay. Los invito a investigar sobre el disco de Nebra, hallado en Alemania y datado con carbono 14 y argón potasio como a una época anterior a Josué. Él muestra una distribución de constelaciones, una distribución estelar que solamente era visible en el hemisferio sur, pero estamos en Alemania. Alemania está hoy en día en el hemisferio norte. ¿Qué nos dice el disco de Nebra? Que en algún momento pasado la Tierra estaba invertida, si no, ese hombre primitivo que vivía en esa región no hubiera tenido cómo ver las constelaciones que se veían en el hemisferio sur. De manera que hay pruebas arqueológicas que demuestran que en algún momento la Tierra estaba en sentido contrario. El segundo suceso bíblico donde el eje de la Tierra cambia de ángulo está en Segunda de Reyes, capítulo 20. Isaías le profetiza al rey Ezequías que no moriría, él está enfermo de muerte, y que el rey de Asiria no lo iba a derrotar. Y Ezequías le dice: ¿qué pruebas me das de que ese mensaje tuyo viene de Dios? Y le dice Isaías: había un reloj de sol, y le dice: ¿quieres que la sombra avance o retroceda 10 grados? Ezequías le dice: es muy fácil que avance, porque avanzar igual va a avanzar con el paso del tiempo. No, yo quiero que la sombra retroceda.
y la sombra retrocede 10 grados, que son aproximadamente 40 minutos. Es decir, hubo un reacomodo del eje de la Tierra. De manera que hay dos sucesos bíblicos en el cual el eje de la Tierra cambia de posición. Dos en el pasado y hay uno en el futuro, que es el que estamos demostrando. Como resultado de la abominación de la desolación, el eje de la Tierra se invertirá 180 grados. Hay otra cita bíblica que también lo demuestra, está en Jeremías capítulo 51, comienza diciendo: retiembla la tierra y da vueltas. Digo, una profecía bíblica que dice que la tierra da vueltas, pero es que la tierra ha dado vueltas siempre y por siempre seguirá dando vueltas. Me refiero a su movimiento de rotación, la tierra siempre da vueltas. Entonces, ¿por qué dice una profecía de Jeremías que la tierra retiembla y da vueltas? No puede referirse al movimiento de rotación, porque eso no es profético. Quiero decir, yo también puedo profetizar que mañana la Tierra seguirá rotando, ¿no? Es decir, cualquiera sabe que la Tierra dentro de 10 días o dentro de un año va a seguir rotando. Aquí se refiere a otra rotación, si no fuera algo profético de Jeremías. Se refiere a una vuelta en otro sentido, o sea, es el eje de la Tierra el que está dando vuelta. Y de hecho termina diciendo: subió contra Babilonia el mar, por el tropel de sus olas quedó cubierta. O sea, así como lo vimos en el libro de Amós, que como consecuencia del cambio del eje de la tierra, los mares se vuelcan contra las costas, aquí sucede lo mismo. Y la última que pongo para completar esta parte es la de Isaías que ya mencioné, que dice claramente: la tierra cae y no volverá a levantarse. Significa que una vez que la tierra gire 180 grados, así se va a quedar. Es decir, el hemisferio sur se va a convertir en el hemisferio norte. Si hoy en día el sol sale por oriente y se oculta por occidente, después de que esto ocurra, el sol va a salir por occidente y se pondrá en el oriente. De manera que, como la Tierra está en el espacio y no puede caer, pero su eje de rotación sí puede caer, y se demuestra bíblicamente que así va a ocurrir, y va a ser como consecuencia de suprimir el sacrificio perpetuo y instaurar la abominación de la desolación en el lugar santo. Vamos a una pausa. Continuamos con el estudio bíblico profético sobre la supresión del sacrificio perpetuo y la instauración de la abominación de la desolación. Hemos explicado pues cómo, como consecuencia de este grave pecado, esta grave ofensa a Dios, van a ocurrir cosas terribles como la inversión del eje de rotación de la Tierra y el vuelco de los mares sobre los continentes. Muchísima gente va a morir. Está en la Biblia, está profetizado en Zacarías. También lo revela el tercer secreto de Fátima, la parte 2, la parte aún no revelada, pero que igual la conocemos porque la Virgen la explicó en el libro azul del Padre Gobi. También lo dice el Papa San Juan Pablo II en su discurso de Fulda, Alemania, el cual les invito a conocer, a investigar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante esta situación? Si sabemos que la Tierra va a girar y los continentes van a ser inundados, parte de ellos, las costas, por los mares, y mucha gente va a morir, ¿qué actitud tenemos que tomar nosotros ante esta situación tan grave? Pues quiero dar un mensaje de esperanza en esta parte final de este programa. Pues la Biblia dice y repite muchas veces que en Sión habrá supervivencia. ¿Qué significa eso? Hay que entender qué es el monte Sión y por qué está prometida esa supervivencia, cómo está asociada esa profecía con nosotros. O sea, ¿qué significa para el resto fiel esta profecía de que en Sión habrá supervivencia? Fíjense que aparece muchas veces en la Biblia, por ejemplo en Abdías: pero en el monte Sión habrá supervivencia, será lugar santo. En Joel dice: porque en monte Sión habrá supervivencia. Isaías habla de: pues saldrá un resto de Jerusalén y supervivientes del monte Sión. Aparece la palabra resto. El resto fiel sí está en la Biblia. En primera de Pedro, dice, también habla de, en el libro de los Salmos dice: apártate del mal y obra el bien, tendrás para siempre una morada. Y en Salmos 74 dice: en el monte Sión donde pusiste tu morada,
Salmo 76 también dice, su tienda está en Salem, su morada en Sión. Y nuevamente en el Salmo 132 dice, porque Yahvé ha escogido Sión, la que ha puesto como sede para sí. Aquí está mi reposo para siempre. En él me sentaré, pues lo he querido. Se ve claramente en la Biblia que en el pasado el monte Sión era un lugar físico, era un monte de Jerusalén. Pero para nosotros, lo dice claramente la Biblia, es el lugar donde Dios pone su morada. ¿Cuál es el lugar donde Dios pone su morada? Las personas que vivan en santidad, que amen a Dios, que cumplan los mandamientos y que frecuenten los sacramentos, hacen de sí mismo un templo vivo de Dios. Y ese es el monte Sión, es ahí donde debe haber supervivencia. A la pregunta que nos pudiéramos hacer, ¿qué hacer ante el vuelco de la tierra y el derramamiento de los mares sobre las costas? Lo que tenemos que hacer es convertirnos en un monte Sión, pues ahí habrá supervivencia, ahí estará preservado un resto fiel. Veamos también qué nos dice Primera de Reyes y el libro del Apocalipsis. En Primera de Reyes vemos que el Arca de la Alianza siempre estaba protegida por querubines. Así lo indicó Dios, así lo ordenó Dios. El Arca de la Alianza representaba lo que portaba las cosas de Dios. Pues hoy en día Dios no es transportado en un arca hecha por hombres. Dios es transportado en sus nuevas arcas. Sus nuevas arcas o los nuevos portadores de Dios son todas las personas que hagan de sí un tabernáculo santo, un templo vivo de Dios. De manera que seremos protegidos por ángeles. Como en la antigua alianza, el arca era protegida por ángeles. En el Apocalipsis vemos 11, un relato misterioso. Dice, levántate y mide el santuario de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Mide el santuario y a los que adoran. ¿De qué medida se está refiriendo? ¿Qué santuario manda medir? Y después dice, el patio exterior del santuario déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Para mí esto significa no un santuario físico que se está midiendo con una medida física. Cuando dice, levántate y mide el santuario de Dios, el altar y los que adoran en él, lo que está midiendo es todas las personas que adoran a Dios en espíritu y verdad, los que le dan importancia a la liturgia, los que participan de la Santa Misa, los que adoran a Dios en la Santa Misa. ¿Y quiénes son el patio exterior del santuario? Que dice, no lo midas, ha sido entregado y será pisoteado. Pues son los que no participan, los que no se interesan por el culto a Dios, los que no adoran a Dios en espíritu y en verdad. De manera que para mí esta revelación del Apocalipsis no se refiere a un santuario que estás midiendo, no se refiere a un santuario físico tampoco, como lo decía con el monte Sión, se refiere a todas las personas que adoran a Dios en espíritu y en verdad y se constituyen templo de Dios. Y ahí es donde habrá supervivencia, de manera que tenemos que concentrarnos en eso, en nuestra conversión. Eso es lo mejor que podemos hacer para prepararnos para el vuelco de la tierra y de los mares. También dice en 2 de Pedro que el día del Señor llegará como un ladrón, pero solamente para los que viven en oscuridad. Vemos que dice así, dice, el día del Señor llegará como un ladrón en aquel día. Los cielos con ruido ensordecedor se desharán, los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá. Pero dice el apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses, sobre el día del Señor, pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Así pues, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Es decir, el día que esto ocurra, no nos va a agarrar de imprevisto si conocemos las profecías y vivimos en santidad. Solamente a los que viven en oscuridad, como dice la Biblia, los sorprenderá como un ladrón. También es importante entender que la segunda venida de Cristo se trata de nuestra liberación. Así dice Jesús en el Evangelio. Cuando comiencen a suceder todas estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza. Algunas traducciones de la Biblia incluso dice, alegraos, porque se acerca el tiempo de vuestra liberación. Esta serie de programas justamente le he titulado Ya llega nuestra liberación, para que nos concentremos en ese aspecto. Sí hay que vivir la gran tribulación, sí vamos a vivir un periodo de la historia del hombre muy difícil,
pero tenemos que entender que toda esa purificación tiene que ocurrir para que podamos ser liberados, pues como dice Primera de Pedro 1, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco de oro y plata, sino con una sangre preciosa. Es decir, lo que viene a continuación de la gran tribulación, de la rotación del eje de la tierra y del vuelco de los mares sobre las costas, es nuestra liberación. Jesucristo viene a liberarnos y para eso pagó un precio infinito. Cada uno de nosotros tiene un valor infinito. Cada alma tiene un valor infinito ante Dios, por eso es que pagó un precio infinito. Es el precio de su preciosísima sangre derramada en el monte Calvario. Entonces, quiero dejar claro este mensaje. En lugar de asustarnos con todas estas cosas, valoremos el sacrificio perpetuo, valoremos la Santa Misa, démosle a la Eucaristía la importancia que tiene y hagamos de nosotros un templo vivo y santo para que seamos protegidos, como dice la Biblia, en Sión habrá supervivencia. Vamos a una pausa. Continuamos con el estudio bíblico profético sobre la suprensión del sacrificio perpetuo y la instauración de la abominación de la desolación, parte 2. Y ya cerramos con las conclusiones, las cuales puedo resumir de la siguiente manera. Esto resume todo lo que hemos evaluado durante este programa y el anterior. Dice así: ¿qué es el sacrificio perpetuo? El Cordero de Dios, Cordero sin mancha de la nueva alianza, es decir, Jesucristo, presentado para obtener el perdón de los pecados, ofrecido cada día como decreto eterno, fijo y para siempre, presentado bajo las formas de pan de vida y cáliz de eterna salvación, que es la sangre preciosa de Cristo, como lo hizo Jesús en su última cena, entregando su cuerpo, anticipando la entrega del mismo en la cruz, en el monte Calvario, la cual sigue haciendo hoy Cristo a través de un sacerdote ungido y cuyas manos están consagradas. Y esto produce el calmante aroma que detiene la santa ira de Dios Padre, sosteniendo su poderosa mano, trayendo la paz a la humanidad. Cuando sea suprimido el sacrificio perpetuo, es que vamos realmente a entender que era la Santa Misa la que traía la paz a la humanidad, es decir, la que sostenía la mano justiciera de Dios. La mayor parte de los cristianos no lo entienden, inclusive muchos católicos no lo entienden, pero se va a entender cuando se dé el cumplimiento de esta profecía de Daniel, referida por Jesús también en Mateo 24. Es decir, el día que sea suprimido el sacrificio perpetuo, el día que se cometa un pecado contra la liturgia, contra la Santa Misa, para detener la transubstanciación, ese día se cumplirá la profecía. Y aunque muchos cristianos y muchos inclusive católicos no reconocen o no valoran la real presencia de Cristo en la Eucaristía, los enemigos de Dios sí que lo saben. Por eso justamente es que van a hacer todo lo posible por suprimir el sacrificio perpetuo, porque sí conocen que Cristo verdaderamente se hace presente en la Santa Eucaristía. Hay una cita importante del apóstol San Pablo que nos permite entender que es realmente Cristo que se hace presente, por quien dice que quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Otras traducciones dicen su propia condenación. Si se tratara de pan y vino, no podría uno, por comerlo indictamente, comer su condenación. Si está asociado a la condenación eterna, es porque se trata de la real presencia de Cristo en la Eucaristía. La Santa Misa es el cumplimiento perfecto de una profecía del libro de Malaquías 1:11, que dice: pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. De manera que el sacrificio de la Santa Misa se celebra todos los días y en todo el mundo, y la Santa Misa es la única verdadera oblación pura, que es Cristo mismo.
De manera que la Santa Misa es el cumplimiento perfecto de esta profecía. Aquí vamos a entender entonces que, como yo decía anteriormente, Jesucristo es verdaderamente la plenitud de la ley y de la liturgia. Y así se da el cumplimiento a todo lo que estaba profetizado sobre él cuando se ha suprimido el sacrificio perpetuo. Conclusión número 1 de este estudio. El día que la Santa Misa sea alterada para evitar la transubstanciación, retirando la presencia eucarística de Jesucristo en el mundo, se cumplirá esta profecía. Esto se logrará cambiando la fórmula de consagración, bien sea la epíclesis o las palabras de Cristo cuando dice esto es mi cuerpo. Y como consecuencia viene el día de Yahvé grande y temible. ¿Qué debemos hacer nosotros para prepararnos ante esta profecía? Porque se va a cumplir. Conclusión, parte 2. En la Biblia leemos que en el monte Sión habrá supervivencia y define el monte Sión como el lugar donde pusiste tu morada. Debemos, por lo tanto, convertirnos en ese monte Sión, haciendo de nosotros mismos un templo vivo de Dios. Así seremos protegidos y se cumplirá la profecía que dice, habrá supervivencia. Debemos, por lo tanto, vivir en santidad y fieles a Jesús y su palabra. De manera que, como sabemos que esto va a suceder y falta muy poco tiempo para que ocurra, no podemos postergar más la conversión. Debemos correr a prepararnos físicamente, pero principalmente espiritualmente, pues solo así seremos protegidos y solamente así habrá supervivencia. Quiero concluir este estudio bíblico profético comentándoles que escribí un pequeño libro titulado Quinto Reino, un mensaje de esperanza renovada. El título viene de Daniel capítulo 2, donde él tiene una visión de una estatua que tiene cabeza de oro, lomo de plata, pecho de bronce, patas de hierro mezcladas con arcilla. Esta estatua es derrumbada por una piedra que cae de un monte sin intervención de mano alguna y es destruida. El sueño lo interpreta Daniel y le habla que esas 4 partes de la estatua son 4 reinos que serán derrotados por una piedra que cae y son reemplazados por un nuevo reino, un reino que no pasará, un reino eterno. Ese es el que yo llamo el quinto reino, el reino de Cristo en la tierra. Resume todos los estudios bíblicos proféticos sobre los que he trabajado. Gracias a todos y cerramos con esto este estudio bíblico profético sobre la supresión del sacrificio perpetuo. Hasta luego.